adecuadamente, explica, es ese combo el que está explicando esta situación. Mirá, Nelson, el mapa. Mirá, Argentina no hay color más oscuro. No sé qué otro color le podemos poner a Argentina. Y Uruguay también, fíjate, ¿no? Uruguay ha tenido en la segunda ola Uruguay es interesante, no porque sea bueno lo de interesante, ¿no? Para mucha gente que nos ve en Uruguay. Uruguay tuvo un muy buen desempeño en la primera ola y no ha sido así el desempeño en la segunda ola. Porque, ¿cuál es el problema de la segunda ola, Franco? El nivel de contagiosidad. Entonces, la segunda ola, desde el punto de vista de lo que exige, es restricción total hasta que no lleguen las vacunas. Y esto es imposible. Claro. Esto es imposible. Claro. Por supuesto, es imposible de implementar. Y entonces por eso tenemos estos números que también llegan a Uruguay. La contagiosidad de esta segunda ola hace que la restricción sea absolutamente indispensable mientras no llega la vacuna. Sorprende lo de África, ¿no, ¿Sí? Nelson? ¿O no? Sí. Básicamente no han tenido, digamos, los cinco... En un principio uno hubiese imaginado que los países menos desarrollados de África hubiese sido un desastre. Ahí hay también un tema que en muchos lugares se expone, que es el nivel de confiabilidad de lo que allí representa. De testeo y demás, ¿no? Claro, realmente... Si acá hacemos pocos testeos, ¿no? En Argentina... Es un submundo, y además de vos... Sí. ¿Qué control tenés allí de que lo que se haga sea real y de lo que se informe sea absolutamente real? Ahí hay una duda permanente que va a ser muy difícil esclarecer, Franco. Sí, nosotros no empezamos el invierno, Nelson, sí, claro, en Sudamérica, ¿no? Es decir, todavía faltan unos días para que comience invierno y estamos como el peor continente, y Argentina entre los peores de la región, ¿no? Porque en los últimos 2 meses, ¿no? Todo va a depender mucho del nivel de vacunación. Absolutamente. Aunque Nelson, uno mira a Chile y se está preguntando qué está pasando en Chile, que a pesar de que está muy avanzado el nivel de vacunación, todavía tienen mucho contagio. Bueno, hoy esto es una de las cosas que también genera como desafío el coronavirus, Franco. El coronavirus tiene todavía todos los días, no digo todos los días, pero periódicamente genera sorpresas y elementos desconcertantes. Por ejemplo, voy a un dato más de lo de la Argentina. Entre las personas que están hoy en terapia intensiva en la Argentina hay un 12% de gente vacunada. Es alto. Sí. Entonces ahí se ve que efectivamente, por ejemplo, las personas que tienen comorbilidad, a pesar de tener una sola dosis, en muchos casos esto no alcanza para dar protección suficiente. En Chile lo que se está analizando, porque estas cosas comienzan a analizarse, es la presencia de la agresividad de la y Chile empieza a generar un tema para también considerar, Franco. Estamos teniendo el modelo que está rigiendo, fundamentalmente es el modelo del Reino Unido de Gran Bretaña, en donde con el 60% de personas vacunadas con una dosis, se coinciden que se bajó muchísimo el nivel de contagiosidad. Pero Chile nos está poniendo la otra cara, con lo cual tal vez no sea tan absoluto ese conocimiento, ese concepto de que con el 70% de la población vacunada vos cubrís absolutamente todo. A lo mejor tenés que llegar a porcentajes mayores que incluyan dentro de los vacunados a las personas de menos de 18 años. Es una de las discusiones que comienza a surgir a propósito del caso Chile. Por eso, Nelson, ¿cómo ves vos este comienzo de empezar a producir la vacuna rusa en la Argentina, en función de que hay que pensar que Argentina necesita muchas millones más de vacunas de las que está pensando hoy el gobierno? Es decir, hoy el gobierno celebra 17 millones de vacunas, cuando, claro, hay países que están comprando de a 500 millones. Digo, Canadá se compró vacunas para el 22, 23, Europa compró 1.000 millones de vacunas a Pfizer, es decir, están como pensando en el futuro, ¿no? En septiembre, bueno, no, creo que las elecciones son en noviembre, ¿no? Noviembre. Bueno, claro, mira, es un punto muy importante Franco. Para que la Argentina tenga, otra vez vuelvo con el porcentaje, ¿no? Del 60-66% de la población vacunada como corresponde, es decir, con las 2 dosis, necesitamos 60 millones de dosis. Para llegar a ese nivel del Reino Unido, digamos, en cuanto a el 60% de la gente, por lo menos con una dosis, necesitamos llegar a 30 millones, estamos a 13 millones de dosis. Ayer se dieron una de las pocas veces, no sé si fue la primera, pero fue la primera que tuvo una información tan clara,
300.000 dosis. Están faltando 13 millones de dosis para llegar a las 30 millones. Dando a 300.000 dosis, vos empezás a sacar la cuenta, ¿no es cierto? En 10 días hace 3 millones. Así que necesitamos casi 40, 45 días, casi 2 meses, porque los fines de semana se vacuna menos. Necesitamos 2 meses, junio, julio, para llegar a 30 millones de personas vacunadas con una dosis. Mirá todo lo que hace falta para llegar a completar 60 millones de dosis para que las 30 millones de personas tengan 2 dosis. Te das cuenta de la lentitud del proceso que esto significa, de la complejidad, porque además, Franco, hay 2 cosas más que están en discusión. Primero, una certeza, que el año que viene va a hacer falta vacunar otra vez. Y segundo, a propósito de esto que vos marcás con los contagios en Chile y demás, empieza a surgir el tema de la tercera dosis como una necesidad. Claro, absolutamente. Vamos a preguntar eso también, Nelson, ahora, porque vamos a aprovechar al doctor Omar Sued, que está con nosotros, Sí. que es presidente de la Sociedad de Infectología. Hoy hubo 200 camas más ocupadas. Doctor Sued, estamos ahí no solamente en un momento difícil. Buenas noches, gracias por acompañarnos con Nelson. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, básicamente las advertencias se están cumpliendo en cuanto al crecimiento. Son 27 días consecutivos de aumentos de camas ocupadas en terapia intensiva. ¿Hay información o algún dato que uno pueda tener de en qué momento eso va a frenarse? Bueno, estamos realmente con récord de cantidad de personas en terapia intensiva y eso también es en parte porque se siguió expandiendo la capacidad de las terapias intensivas y no estaríamos con los sistemas saturados hace ratos. Recuerden que el año pasado no habíamos pasado de más de 5.500, 6.000 personas y hoy estamos en más de 7.600 personas. Ajá. Porque la gente que se interna es gente mucho más joven, que llega con mucho más daño pulmonar. Entonces una persona de 30, 40 años que está en un respirador va a estar mucho más tiempo internado en terapia hasta que sale, y muchas de estas personas que salen quedan con secuelas también, ¿no? Entonces realmente es un poco dramática la situación, que recién se va a empezar a aflojar en los próximos 10 a 15 días, porque con este cierre de estos 9 días que tuvimos en la semana pasada, ya se empieza a ver una reducción de la cantidad de casos aproximadamente del 30% en el AMBA, ¿no? Entonces, ojalá que esta situación se sostenga y que este fin de semana contribuya también de alguna manera a mantener esta tendencia en baja de casos, pero igual estamos con muchísimos casos, ¿no? Tenemos 35.000 casos cada día, es una barbaridad. Sí. Ahora, doctor Sued, hoy conmovió mucho a mucha gente, sobre todo porque era una persona muy conocida, que se había hecho famosa en un programa de televisión, en Bake Off. Una joven, Agustina, de 31 años, que murió muy rápidamente. O sea, el ataque del virus fue en muy pocos días. ¿Eso por qué pasa en gente tan joven? Bueno, hay muchas personas jóvenes que han fallecido, por suerte son la minoría, digamos, cuando hay una epidemia muy grande, pero el virus afecta en forma desproporcionada a algunas personas en particular. Al inicio se decía que algunos tipos de sangre específicos eran más sensibles a la evolución grave. Después se fue viendo que eran algunos polimorfismos, digamos, justamente tu propio sistema inmunológico que hace que, así como algunas personas hacen una alergia muy grande a algunas cosas, por ejemplo a las avispas, en este caso el coronavirus, las personas que montan una respuesta exagerada, porque tienen en su sistema genético alguna variedad diferente, aunque no llega a ser una enfermedad genética, digamos, tiene una mayor predisposición a una evolución peor, ¿no? Entonces hay algunos polimorfismos específicos que están asignados a esos, que son los que se pueden presentar en mayor frecuencia en esas personas que son jóvenes, que no son ni obesas, ni hipertensas, ni diabéticas, o en los niños, digamos, que también han tenido alguna de estas evoluciones peores, ¿no? Pero en general, la gran mayoría de los casos que evolucionan mal son pacientes con estas comorbilidades. Pero es lo que dijimos desde el comienzo de la pandemia, no es un resfrío, no es una gripecita, puede ser, y es una lotería, nadie sabe muy bien a quién le toca y en qué situación evoluciona grave, ¿no? Nelson, ¿y el gobierno tiene espacio para nuevas restricciones? Ya tenemos este fin de semana, ¿no? Un sábado y un domingo, hay que ver qué nivel de acatamiento puede haber. Porque acordate que ya el domingo pasado el confinamiento se cumplió a medias, ¿no? O en un 30%, si querés. Bueno, este es el desafío. Lo que marcaba el doctor Suez es la realidad. Es decir,
las restricciones tienen un rol fundamental hasta que no haya niveles de vacunación más importantes. Y la verdad que eso no lo sabemos, por eso es trascendente marcar a la gente la necesidad de cumplir las normas, ¿no es cierto? Y de cuidarse, porque la circulación es realmente alta, ¿no? Y hasta el momento, mientras la vacunación no termine de completarse, es el instrumento que tenemos. Y esta es una necesidad de transmitir a la gente para que lo acepte con convicción, de que efectivamente hay que cuidarse, porque aparecen estos casos, además, que vos marcabas, ¿no? De gente joven que a veces cree que está, digamos, absolutamente inmune de esto y no lo es, no lo es. Y hay como, doctor Suet, comportamientos distintos, ¿no? Nosotros estamos viendo en vivo lo que es Constitución, que hay mucha gente, pero la verdad que las imágenes muestran a la gente está con los barbijos, ¿no? Viene de trabajar, después de todo el día se va a su casa. La gran mayoría que vemos se está cuidando, más allá de que no puede hacer nada con el tema del distanciamiento. Pero esta semana tuvimos 2 hinchadas de fútbol, Sued, que festejaron, pero a lo grande, como el mejor momento prepandemia, como si no existiera el coronavirus realmente. Y eso es impactante, que a esta altura no se pueda manejar ni la conducta, ni tampoco la parte de la autoridad, ¿no? No, siempre se puede hacer más. Siempre, y por eso retomo las palabras recién de Nelson, donde realmente hay que pedirle a la gente que recuerde que seguimos en situación de alarma. Entonces seguimos pidiéndole a la gente que si no tiene que salir, que no salga, que si no es necesario juntarse, que no se junte, que si se tiene que juntar para algo, por trabajo, por amistad, tiene que ser al aire libre, y que si tiene que estar con alguna otra persona, que sea justamente a un distanciamiento y en el aire libre, ¿no? Entonces, por eso la gente que sale a comer y sale al aire libre, perfecto, trate de alejarse un poco más de la mesa, y la casa es la casa de uno, no tenés que invitar a nadie a tu casa, aunque sea familia, aunque sea amigo, aunque sea de confianza, porque realmente ustedes mismos ven en el canal, en todos los lugares, que uno está charlando con alguien y al otro día te llama y te dice, mira, me dio positivo el test de coronavirus. Entonces, si estuviste a menos de 1,5 metros, más de 10, 15 minutos, estás en riesgo de haberte contagiado, ¿no? Entonces, por eso también usar los barbijos en todos los lugares cerrados, ventilar bien los lugares cerrados, y cualquier cosa, y enseñar con el ejemplo, ¿no? Enseñar con el ejemplo. Bueno, yo hoy no estoy con barbijo acá porque estoy solo en esta oficina, ya se fueron todos, pero tratar de utilizarlo permanentemente y pedirle a la gente eso, que respete. Todos los días hay eventos que vemos en la tele, de manifestaciones, eventos que no son imprescindibles, ¿no? De festejar físicamente con otros al lado. Todos hemos festejado el año pasado el cumpleaños solo por Zoom, todos hemos festejado las fiestas por Zoom, entonces hay que sostener esto hasta que los casos empiecen a bajar. Cuando ya los casos bajan y ya no hay epidemia descontrolada, bueno, ahí se pueden, como en Europa ahora, organizar, o en Estados Unidos, organizar algunas actividades. Sí, lo que pasa es que es muy largo, no es doctor. solo la vacuna. Esto se ha vuelto realmente demasiado largo. Los primeros días se hablaban de 15 días, después un mes. 15 días parecía una eternidad. Decía, encerrarte 15 días, pero ¿a quién se le ocurre? Y estamos cumpliendo 1 año y pico de pandemia. Nico quería agregar algo, Nico Wiñaski. 29 veces se modificó, ¿no? Se fue modificando la cuarentena. Pero una pregunta para Sued, porque me toca a mí en particular. Mañana me vacunan, por suerte, por mis comorbilidades. ¿Qué es lo que hay que hacer antes de vacunarse y después de vacunarse? Porque no es que te aplican la vacuna y ya está. No, buenísimo, felicitaciones, me alegro mucho que estés vacunado y ojalá que mañana. ¿Te vas a sacar la foto así, Nico? Que te estés vacunando me voy a sacar mañana. la foto así y le voy a... Y está muy bien, digamos, porque hay todo un compromiso al margen de las políticas, de todo un país que está haciendo fuerza para que todos estemos vacunados, ¿no? No es solamente una sola persona, pero está muy bien. Y también agradecer también está muy bien también. Entonces, me parece que lo que hay que tener claro es que cualquier persona que tiene turno para ser vacunada y tiene síntomas, tiene fiebre o tiene dolor de garganta antes de irse a vacunar, no se puede ir a vacunar. O sea, cualquier persona que hoy tiene síntomas en Argentina se tiene que quedar en su casa 10 días. Con fiebre y dolor de garganta. ¿Cómo? Fiebre y dolor de garganta. Fiebre, dolor de garganta, ahora se agregó rinitis también a la definición de caso, porque ahora se vio que
como está afectando a grupos más jóvenes, mucha gente tiene menos síntomas y los deja estar, entonces por ahí está muy engripado, solamente con catarro nasal y cree que no es coronavirus y finalmente es coronavirus. Entonces, si una persona no se siente bien, tiene que llamar, cancelar el turno, no se asuste que se lo van a reprogramar. Por suerte ahora la llegada de vacunas es mucho más rápida que antes y entonces están entrando vacunas, hay más de 35 millones de dosis ya comprometidas y eso hay una llegada más frecuente. Sí, pero hay, doctor, muchas preguntas, a mí me llega mucho, me imagino a usted también, muchas preguntas de gente que recibió la primera dosis en febrero, en marzo, que ya se le vencieron los 3 meses. Primero dijeron 21 días, después 28, después... Sí, sobre todo con la de AstraZeneca, que hay una demora ahora en recibirla. No, y con por la eso rusa ha también. habido... Con la rusa también. Sí. No debería haber, porque ya llegaron, No, sí, digamos, sí en cada uno de los distritos, ¿no? Y entonces posiblemente haya... Alguna de estas personas ha quedado perdida en el registro y tiene que llamar y tiene que pedir. No, hay mucha gente, doctor, que se dio la vacuna rusa en febrero, en marzo y no le llegó todavía la segunda dosis. Mira, lo que nosotros estamos viendo es que todos los días hay miles de personas que están siendo vacunadas y había un atraso para AstraZeneca, pero no para el resto de las vacunas. Pero si hay gente Mire que está le sin derivo los vacunarse de la mensajes a segunda usted, dosis... entonces, doctor, le digo los mensajes de la segunda dosis. Que me escriban a Sí. doctor Omar Sued en las redes. Empiezo por Pero varios de si mis hay- familiares, si querés, mi mamá, Sí, mi abuela. varios. Bueno, sí. No, pero porque- está bien, es pero no importante, así, o sea, pero digamos, hay si hay- mucha gente que no recibió la segunda dosis todavía. Sería bueno en todo caso que ustedes tengan, o que el gobierno tenga estadísticas respecto Sí, de las qué tienen, cantidad de, tienen, qué cantidad de gente tienen se dio estadística. la primera dosis y todavía no recibió la segunda. Eso está todo disponible, o sea que vos podés pedirlo y eso está disponible en un golpe de tecla, la cantidad de personas que tienen las 2 dosis o una sola dosis y el tiempo entre las 2 dosis. Yo no soy el que lleva ese sistema, pero te puedo asegurar que esa información está disponible. Lo que hay que decirle a la gente es que si han pasado más de 3 meses y no le han dado la segunda dosis, que se comunique con el sistema de salud en la ciudad donde esté, porque hay vacunas ahora y ya tienen que ponerle la segunda dosis. Hay que tener un poquito más de paciencia para la de AstraZeneca porque todavía no se ha distribuido en todo el país, pero ya está disponible. De todos modos, la mayoría de las vacunas han mostrado que mientras más se prolongan las dosis, de hecho en algunos estudios hasta 4 meses, es mejor todavía la eficacia. Y hay ahora ya estudios con la Sputnik, con una sola dosis, que la eficacia es mayor del 80% para casos severos. O sea que la gente se quede tranquila que tiene cobertura. Pero volviendo a lo que preguntaba Wiñaski, una persona que hoy se vacuna, mañana no tiene protección contra el coronavirus. Entonces, si hoy se vacuna, tiene que saber que se tiene que cuidar en forma estricta, porque hoy se está vacunando, porque tiene riesgo, obviamente, por lo menos 3 semanas, para 3 recién semanas. empezar a mantener Clarísimo. un nivel de anticuerpos que sean un poco más protectores. Pero además, después de esas 3 semanas, se tiene que seguir cuidando, ya pueden quedarse un poco más tranquilos, pero la vacuna no te evita que te enfermes de coronavirus, te evita la enfermedad grave y la muerte en la gran mayoría de los casos. Entonces, hay que seguirse cuidando porque eventualmente uno puede tener un COVID leve que puede contagiar a otra persona que todavía no esté Bien. vacunada. Gracias, doctor Sued, por estos minutos. Buenas noches, muy Gracias. amable. Que les vaya muy bien. El presidente de la Sociedad de Infectología, además trabaja, asesorando al gobierno nacional. Nelson, quería preguntarte también respecto a esto. Se habla mucho de ya pruebas que están realizando con segundas dosis de vacunas distintas, ¿no? Gente que se ha vacunado con una dosis de Moderna y que a los pocos meses puede vacunar con otra dosis de otra vacuna de otro laboratorio, por ejemplo. ¿Esto puede ocurrir en el futuro en la Argentina, que se empiecen a cruzar las dosis? Sí, sí, es algo que se está investigando en el mundo. Todavía no está aprobado. La probabilidad es que se apruebe, todavía no está aprobado, ¿no? Así que marco los dos elementos, porque esto hay que investigarlo adecuadamente para ver qué combinación es la que mejor funciona, ¿no es cierto? Y cómo se potencia o no esto. Pero esto, que es producto claramente de la falta de vacunas, es un elemento que viene como tendencia. Sobre este punto que vos marcabas recién en cuanto a la gente que no tiene la segunda dosis en tiempo y forma, que efectivamente es mucha, yo creo que las autoridades deberían tomar este punto, Franco, para tener una actitud absolutamente, más activa e informarle a la gente, no que la gente tenga que llamar a cada centro para decirle, mire, ¿cuándo me van a dar la vacuna? Sino para informarle estas cosas
que estamos planteando nosotros, porque la gente está... Hoy son las preguntas que vienen en todos los programas, ¿eh? Claro. La gente te dice, no me dieron la segunda vacuna, ya estoy, o en fecha, o ya sobrepasé la fecha. ¿Qué es lo que me pasa? Y desde cada uno de los centros, como existe efectivamente el registro de quién es quién y quién tiene, deberían comunicarse para decirle, mire, señor Mercuriali, usted la vacuna suya va a llegar dentro de una semana, pero sepa que puede tener este nivel de protección mayor, porque esto calmaría muchísimo el desasosiego de mucha gente. Está muy bueno lo que decís, Nelson, muy bueno. Aparte tiene el WhatsApp de todos, los mails de todos, se puede comunicar perfectamente. Nelson, gracias. A ustedes, bella noche. Gracias, Buenas noches, Nelson Castro. Bueno, estamos ya casi sobre las 8 de la noche. Momento de saludar a Jorge Lanata porque se viene PPT este domingo. Vuelve PPT, además se cumplen 10 años. Jorge, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, Franco, ¿cómo andás? Bien, ¿Qué chicos. tal, Muchas Foca? gracias. ¿Cómo andás? Hola, Jorge. Hace 10 años, ¿Cómo va? Jorge, arrancabas con el fuck you. Es increíble, ¿no? Es mucho tiempo, 10 años. Sí. En realidad no me había puesto a pensar en el tema hasta que hace unos días empezamos a trabajar en el asunto de los 10 años y Liga y Rapa empezaron a cortar algunas cosas de promociones y claro, cuando lo ves, nada, te intentás acordar de un montón de cosas de lo que, por lo menos a nivel personal, de lo que significó PPT para nosotros, ¿no? Hicimos realmente un montón de cosas en 10 años y el país también cambió mucho en estos 10 años. Desgraciadamente en muchos casos no para mejor, sino para peor. Pero bueno, ahí estamos nosotros para contar todos los domingos. Bueno, antes de hablar del programa de este domingo, vamos a mostrar a la gente algunas de las cositas de PPT. Por supuesto que lo más impactante ha sido obviamente el caso de la Rosadita, de Fariña, ¿no? El escándalo más importante de la corrupción argentina. Pero lo hemos mostrado muchas veces, hemos hablado muchísimo de eso, conocemos toda la historia perfectamente. No toda. ¿No toda? No, hay cosas que todavía no se conocen. Bueno, queremos mostramos, pero si no, queremos contar algunas cositas Vamos que a por contar ahí anécdotas. hasta ustedes no las recordaban, ni Nico ni Jorge por ahí las recordaban. Así que si te parece, mira, empezamos mostrando, viajamos a Seychelles y después nos contás qué estuvieron haciendo, si fueron de vacaciones a la playa Seychelles Uy, o a qué. ver. En enero, terminando una gira en el sudeste asiático, Cristina pasó 2 días acá en Seychelles. Exactamente 2 noches, las del 21 y 22. El 23 volvió a Argentina. La visita era privada y nunca se informó del tema hasta que 2 meses más tarde fue publicada en el Boletín Oficial. Y no lo dice el diputado Milman, lo dice el boletín oficial. Las Islas Seychelles son un archipiélago donde es un famoso paraíso fiscal, además de un paraíso natural. Y la verdad es que la Argentina no tiene convenios importantes, no tiene comercio importante, salvo el turístico. You told me before that there was bad weather when she was. Yes, there was bad weather, yes. So she wasn't go to know the beauty of the shells. Unfortunately, I cannot comment on that one if she did because I didn't keep an eye on it. I didn't know it was so secret. Well, everything is. Hay otro dato que llama la atención. Un día después de que el Boletín Oficial reconociera sin mayores detalles la misteriosa escala de Cristina en las islas, se dictó una resolución por la cual se ordenó eliminar el listado oficial de paraísos fiscales, entre los que figuraba Seychelles. Lo que hasta entonces casi nadie sabía era que hasta este lugar iba a llegar la ruta del dinero K. Y se armaron entre 40 y 45 sociedades offshore, en Belice, en Panamá, en Seychelles. Tanto el Ascar como Fariña habían mencionado a Seychelles como uno de los paraísos fiscales con los que operaban. Pero la existencia de una sociedad llamada Aldine era, por enero de este año, algo totalmente desconocido. ¿Te acordabas, Jorge? Sí, claro. Qué locura esta historia, ¿no? Vos sabés que varias cosas. Primero, dentro del equipo que estuvo laburando para el tema Seychelles, estaba Mariel Fitzpatrick, que este año vuelve al equipo nuestro. Qué bueno. Mariel fue una de las personas que investigó la ruta del dinero con todo nuestro equipo. Después otra cosa, competimos en su momento por un Emmy en la ruta del dinero. Estuvimos... ¿Perdón? Sí, te dije sí. Ah, no, porque cada tanto
Tengo delay, Wiñaski, no me hables encima, porque si no esto va a ser imposible. Bueno, esa es otra cosa, que competimos en su momento por el tema del Emmy. Para nosotros fue importante. Se ganó también un premio en el Festival de Televisión de Las Vegas. Fue como una de las notas insignias. Y el viaje fue una locura absoluta, porque en 4 días, creo, si no es que fue en 3, fuimos y volvimos a Seychelles. Un delirio. Fuimos de acá a Sudáfrica, de Sudáfrica a Dubái, de Dubái bajamos hacia Seychelles, estuvimos en Seychelles un día grabando y volvimos. Y al otro día, o no me acuerdo si al otro día a la noche o el mismo día a la mañana, teníamos aire. O sea, imagínate lo que fue esa locura de cobertura. Sí, Seychelles fue re importante para nosotros. Jorge, si te canto... Nosotros somos buenos, nosotros somos buenos. No, sí, ¿cómo no me voy a acordar? Vos sabés que, mirá, fuimos a lo de Milagro Sala, ¿no? Capaz se acuerdan que en un momento incluso hubo con gente nuestra una especie de situación de golpiza, nos robaron una cámara. Con Rodrigo Alegre. Con Rodrigo Alegre, sí. Y estabas vos también, ¿no? No, yo en esa no estaba, sí. no. No, estaba el cámara que está conmigo ahora. Ah. Estaba el cámara que está conmigo ahora. Bueno, pasó toda esta historia. En un momento, Milagro Sala nos lleva a su cuartel general. Y me acuerdo 2 cosas muy fuertes de eso. Una, cómo me saludan todos los delegados. Los tipos se ponen todos en fila y saludaban como si fueran militares, ¿me entendés? Llegaban, me daban la mano y me decían tal del distrito tal. Y se ponían firmes, salían, y el otro, tal del distrito tal. Claro. Bueno, hubo una reunión bastante tumultuosa con la propia gente de Milagro Sala, a donde ella filmaba y nosotros también. Me acuerdo que el asistente de Milagro Sala, una señora bastante excedida de peso, tenía un Cartier de cerámica blanco. Ajá. Digo, mirá vos qué interesante, un lindo reloj. Y en un momento Milagro Sala me dice, salgamos al balcón. Y cuando llegamos, la calle estaba vacía. Cuando salimos al balcón, que fue 15 minutos después, había 5.000, 6.000 personas. Tenemos para mostrar imágenes, de ¿querés? golpe. ¿Querés ver eso? Sí, claro, quiero que las veamos, pero las cuento justamente para dar el marco. contexto. Dale. ¿Y qué es lo que cantaban? Sí. ¿Qué es lo que cantaban todos? Véanlo. Hola. ¿Se pueden retirar? Sí, ya nos dijo el señor, hacemos una imagen y nos vamos. Esto es lo que pasa cada vez que ustedes vienen a firma la casa, entra lo que ustedes quieren. ¿Oh? Pero no toqué la cama. No hace falta, no hace falta. No, retírense, por favor. Pero también han hecho entrevistas con la gente. Ustedes que nosotros No, acá no. nosotros también lo hicieron. Acá en el barrio. No, acá no. Sí lo hicieron. No, posta que no. Sí lo hicieron. No sabía nada y cuando vemos el video ahí vemos quiénes son. Y nosotros lo trajimos a los compañeros y hablamos con los compañeros. ¿Ya? Y les dijimos, si hay una máquina, si hay lo que sea, que por favor que aparezca. Yo entiendo que ustedes están pidiendo de buena voluntad. Ahora, había gente de ustedes ahí que las cosas que nos afanaron aparezcan. A mí no me importa que me las den ustedes, que aparezcan en la plaza de Jujuy, en el medio, no me importa nada. Yo la voy a ir a buscar y me voy a callar la boca. Pero las cosas eran nuestras y está mal que nos las afanen. Porque, a mí me suena raro ver mirá, 600 tipos haciendo todos el saludo de Tupac. ¿Sabe qué significa para No, no, ¿Sabes qué significa? No, disculpame. ¿Sabes qué significa? Porque, yo te digo lo que parece cuando vos lo ves desde afuera. Nosotros cuando decimos, ¿quién somos? Tupac Amaru. ¿Qué queremos? Salud, trabajo y educación. Eso es. ¿Qué hitleriano se no anda hitleriano? ¡Somos buenos! ¡Nosotros somos buenos! ¡Nosotros somos buenos! Qué convocatoria que tenés, la nata, tremendo. Toda esa gente te fue a cantar Nosotros somos buenos, impresionante. Yo te digo que estaba ahí cuando vi aparecer toda esa cantidad de gente. Yo digo, acá nos linchan, nos cagan a trompadas. Realmente la sacamos bastante. Y la cámara no apareció. Bastante barata, sí. Ellos admitieron la cámara, el robo. por supuesto, no apareció nunca. Hay que decir que la persona de una de las protagonistas del hecho tuvo un proceso judicial y Shakira. fue condenada, ¿no? La que se Shakira. llamaba Shakira.
Sí. Bueno, de ese paso de Jujuy, mirá lo que era Jujuy, mirá lo que era Jujuy en esa época, tremendo, ¿no? Hoy nos queda Formosa, así parecido, con esas condiciones. Nos vamos a Venezuela, y ahí también tuvieron su momento difícil, ¿no? Su momento violento, con detenciones, con demoras y demás. ¿Querés contar algo de eso? Nosotros en aquella cobertura mostramos al aire expedientes internos del SEBIN, del Servicio de Inteligencia de Venezuela, que evidentemente no solo eran reales, sino que eran muy, muy secretos. Los tipos realmente se impresionaron, se indignaron, se enojaron mucho, y cuando estábamos saliendo hacia el aeropuerto y llegamos al aeropuerto de Maiquetía, vean ahora las imágenes de lo que pasó. Mira, esta es la primera imagen que recuperamos de nuestra llegada al aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. Este tipo que ves ahí, tan discreto, resultó ser un agente del Servicio de Inteligencia venezolano, del SEBIN. Ahí ves que estamos bajando el equipaje de la combi que nos llevó. Y alrededor nuestro hay otros agentes esperando para actuar. Estamos ya adentro del hall del aeropuerto. Tranquilo. Tranquilo. Empieza a llamar allá abajo, ¿no? Me van a tener que ver la puerta, no voy a ir caminando. Ya están avisados igual en la embajada. ¿No está grabando eso? Para. No, sí. Ese es el momento en el que finalmente logro comunicarme con Chepi, con el embajador argentino en Caracas, para informarle lo que estaba pasando. Mira, se alcanza a escuchar la primera parte del llamado. Esto que ves son las últimas imágenes que pudimos grabar antes de que nos retuvieran 2 horas en una oficina y nos sacaran todos los equipos electrónicos. Bueno, ¿lograste llamar al embajador ahí? Sí. Claro, vos sabés lo que nos contestó el embajador en aquel momento. Envíennos un mail. ¿Podés creer? Claro. Recordemos, ¿no? El embajador cristinista. Te estaban llevando detenido. Era para ser embajador de Chávez.